Hola chicos, espero se encuentren muy bien. Damos inicio a nuestra clase de medio natural, en la cual es nuestra primera clase, ¿verdad? Esta semana tenemos únicamente 2 clases. Estén pendientes, nuestras clases van a ser algo cortas por los parciales. Entonces, estemos pendientes, realicemos la actividad que se nos indica para no atrasarnos y no tener inconvenientes en cuanto a la entrega de tareas. Eso significa que en medio natural tenemos nuestra primera clase, que es hoy, y nuestra segunda, que sería el día viernes. Estemos pendientes ahí y les recuerdo esto para que ustedes no se confundan de qué clase vamos o qué vamos a hacer con esta semana, porque veo también que muchos no estuvieron viendo las clases del día lunes. Entonces traten de ponerse al día estos días para que les cuente la asistencia de esta semana. Por favor, vamos a iniciar. Nuestro tema del día de hoy y de estos días de clase son los ciclos biogeoquímicos. Nos indica que los ciclos biogeoquímicos es el movimiento de diferentes elementos. Y estos elementos son el nitrógeno, oxígeno, azufre, fósforo, agua, entre otros elementos que se da a través de los seres vivos y el medio ambiente. Y esos otros seres vivos pueden ser plantas, animales y nosotros las personas, o algunos otros elementos que la naturaleza proporciona en sí, como algunas rocas, unas porciones de tierra, cómo se van interactuando, cómo van haciendo estos movimientos o cómo es que una roca puede ayudar a crear otro tipo de elemento, como en el azufre o como en el carbón. A eso se refiere esto. A veces cuando tratamos estos temas a muchos les resulta, pero ay, qué complicado eso, yo no lo entiendo o a mí me cuesta. Y a veces pensamos en eso, porque yo sé que realmente son temas que no se dominan mucho. Son temas que nosotros les damos para que ustedes sepan más o menos de dónde provienen algunos elementos que nosotros utilizamos en la naturaleza o que nosotros utilizamos para nuestra forma de vida. El primero que tenemos es el ciclo de nitrógeno o cómo se da ese ciclo del nitrógeno. Y nos indica que en el ciclo del nitrógeno, permítanme un momento, voy a buscarles la imagen que les puse ahí en el folleto para tratar de explicarles. Bueno, ya lo encontré. Espero que tengan su folleto ahí listo, porque a través de la imagen es que nosotros vamos a irle entendiendo acerca de estos movimientos que se da en estos elementos. El nitrógeno, nos dice el nitrógeno, los organismos vivos no pueden utilizar el nitrógeno, pero en la atmósfera, para esto se convierte en nitrato orgánico que se consigue a través de la fijación biológica. Esto es cambiar el nitrógeno y oxígeno para ser enviado por las precipitaciones o la superficie terrestre.
¿Y qué es el nitrógeno? Ya sabemos que el nitrógeno es un elemento químico y que lo encontramos en la tabla periódica. Ahora vamos a tratar de ver la imagen y de ir, o ustedes estén viendo ahí la imagen y yo les voy a ir explicando cómo se da esta precipitación. Estos organismos nos dice que son organismos vivos. Son algunos organismos vivos, pero que el nitrógeno no lo puede utilizar. No lo puede utilizar de manera como que completa en la atmósfera, sino que ésta debe convertirse o debe tener alguna otra relación con el nitrato orgánico que se consigue a través de la fijación biológica. Esto es combinar el nitrógeno con el oxígeno para ser enviado por las precipitaciones a la superficie terrestre. Eso significa que hacen una combinación bajo la tierra, luego estas son expulsadas ya en la tierra para que pueda ser utilizado o para que haga su efecto o reacción. Y vean su imagen. Ahí nos aparece el ciclo del nitrógeno. Iniciemos con los residuos orgánicos. Los residuos orgánicos son algunos por parte de algunas plantas o animales. Y ahí nosotros tenemos una vaquita y algunos árboles. ¿Qué nos dan estas? Nos dejan algunos residuos orgánicos. Luego de esos residuos orgánicos nos dice que se convierte eso en materia orgánica, que viene la mineralización. Creo que ahí dices que no logro ver muy bien. Mineralización. Luego esa se convierte en amonio, que también es otro elemento de la tabla periódica. Luego los minerales de arcilla también entran en contacto con el amonio, hacen una fijación para luego expulsarlo con nítridos. No son nitritos, son nitritos. Luego esos nitritos y nitrificación a través de las bacterias, y en estos nitritos entran también las bacterias que se encuentran en la tierra. Hacen como que una mezcla y sí, esos nitratos ahora son nitratos porque ya son con algunas bacterias y esos nitratos consumen algo de las plantas, del agua, de sus raíces, de sus alimentos, de su fotosíntesis, se convierte en nitratos. Esos nitratos, cuando ya salen a la superficie terrestre, lo que se da es una pérdida gaseosa, que se convierte en una precipitación. Cuando comienza a llover, regresa de nuevo ese nitrógeno, pero ya procesado, ya con todos los elementos que ya les indicaba, regresa con nosotros por medio de la lluvia, y esa es la que beneficia tanto a animales, plantas, inclusive a nosotras las personas, porque ese elemento ya está trabajado o ya está combinado con otros elementos que fueron algunos residuos orgánicos, minerales de arcilla, algunas bacterias y algunas plantas. Muy bien. Luego llegamos con el ciclo del agua. Creo que el ciclo del agua es la que ustedes más conocen o es la más común. Nos dice que ¿qué sucede con el ciclo del agua? O el ciclo hidrológico.
nos dice que este fenómeno que pasa con el agua de la superficie terrestre es a través del vapor. Y eso creo que bien lo sabemos, que las lluvias se evaporan, luego se convierten en otras lluvias o se convierte en nieve o en hielo cuando regresa nuevamente. Leamos ahí, por favor, en el ciclo del agua, donde dice: el ciclo hidrológico se define como la secuencia de fenómenos por medio de las cuales el agua pasa de la superficie terrestre en la fase de vapor a la atmósfera y regresa a su fase líquida y sólida. El agua que sale aquí de la tierra pasa a través de vapor, luego regresa en fase líquida, que es por medio de lluvia, o fase sólida, que es en algunos polos, que regresa como nieve. Es una fase sólida. Y la transferencia de agua desde la superficie de la tierra hacia la atmósfera es en forma de vapor. Aquí nos indica que el vapor es la que hace que el agua pues vaya teniendo varios ciclos y puede estar en diferentes puntos. Vamos a ver, luego nos indica que esta forma de vapor se debe obviamente a la evaporación directa que se da por medio del sol, a la transpiración por las plantas y animales y por sublimación, paso directo de agua sólida a vapor de agua. Nos dice que aquí hay tres factores importantes. Está la evaporación, que es cuando es por medio del sol que logra secarse y logra como que absorber el agua. La transpiración, que es cuando las plantas empiezan a absorber ese agua y que ese agua que las plantas guardan, pues el sol se los logra llevar de nuevo. La sublimación, que es el paso directo del agua sólida a vapor de agua. Ese vapor de agua, un claro ejemplo es cuando nosotros vemos en una estufa que ponen a hervir el agua y cómo es que vemos que ese agua se evapora, y si la olla está abierta y el fuego está encendido, cómo el agua se termina por el calor y sale a través del vapor y se queda en medio del ambiente. Y si en la cocina, por ejemplo, hay algún vidrio y vemos cómo ese agua pasa a ese vidrio, y cuando nosotros limpiamos el vidrio se siente todo mojado. ¿Por qué? Porque el agua se evaporó y se pasó en esa nueva superficie. Ahora veamos la imagen del ciclo del agua. La evaporación del ciclo del agua es como un círculo, ¿verdad? Es como un círculo, y nosotros vamos a iniciar de las filtraciones. Filtraciones, que se encuentra en su imagen en la parte de abajo donde está la tierra. Nos dice que lo que primero sucede es que el agua filtra por medio de la tierra. Si hay una extensión de tierra y llueve bastante, el agua pasa en la tierra. Algunas de esas filtraciones de agua se quedan en manantiales, otros en pozos que se convierten en agua potable, y otros que siguen en la tierra, siguen ese proceso y luego entra a la agua subterránea almacenada. Ese agua subterránea almacenada tiene su proceso lento que llega hasta en los
océanos. En el agua de esos océanos empieza la evaporación, que el sol logra absorber por medio del calor. Luego está la condensación, cuando ese agua se acumula en las nubes. Para cuando regresa de nuevo. También con el agua potable se va evaporando. Ahí ustedes pueden verlo en la imagen que se va evaporando. La corriente del arroyo que se evapora, los escurrimientos de agua a ríos, escurrimientos a la superficie. Ahí es cuando suceden esas evaporaciones. Luego está la condensación, que cuando es en las nubes se mantiene. La evapotranspiración es por medio de las plantas. Ahí nos indican las montañas y las flechas van hacia arriba. Luego de la condensación, la evapotranspiración, el agua contenida en la atmósfera, que es la sublimación, que es toda la evaporación del agua, que todo el agua se convierte en un vapor. Luego viene la precipitación de nuevo. Cuando regresa el agua de nuevo en las precipitaciones, escurrimientos de agua de los ríos, vienen también los escurrimientos de la superficie, cuando empiezan de nuevas lluvias y regresan esos aguas. Y ese es el ciclo que se da. También está el agua contenida en hielo y la nieve. Es cuando el agua se mantiene en hielo y nieve, que eso está en los diferentes polos de la Tierra. Y esos son esos ciclos de ese. El ciclo del agua, creo que es la que más conocemos. Ahora tenemos el ciclo del carbono. Nos indica que el ciclo del carbono, el carbono también es otro elemento de la tabla periódica, donde nos dice que el dióxido de carbono en la atmósfera es acumulado en vegetales en forma de grasas y primero es acumulado en forma de grasas, después de herbívoros se alimentan de la planta para obtener energía. Después continúa la cadena alimenticia hasta llegar a los humanos. Así se vuelve la atmósfera por medio de la respiración. Y ahorita traten de ver en la imagen cómo se da este proceso. Este proceso juega estrechamente también con las plantas, con los animales y también con nosotros, porque ustedes saben que por medio del carbono es que también nosotros podemos respirar. Respiran las plantas, respiran los animales y también a nosotros. Estos procesos, estos ciclos se dan siempre, porque estos ciclos biogeoquímicos son las que nos ayudan a nosotros a poder respirar en este ambiente, a tener oxígeno, a tener agua, por ejemplo, también, y a poder estar en un ambiente apto para los seres vivos y para nosotros los humanos. Muy bien, lo dejamos hasta aquí el día de hoy. En la siguiente clase voy a continuar con el ciclo del carbono. Tenemos también el ciclo del azufre, el ciclo del oxígeno. Vamos a continuar en la siguiente clase. Cualquier duda, estamos por medio de los comentarios en ClassDojo o Classroom. Y no se olviden de reportar su asistencia. Únicamente que el Señor los bendiga
Nos seguiremos viendo el día viernes. El viernes en medio natural tenemos clases normales y en comunicación y lenguaje tenemos nuestro parcial para que puedan estar pendientes en el horario indicado y no tener inconvenientes con la entrega. Adiós, chicos.